Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En días como hoy, cuando Naciones Unidas ha decretado la celebración, la conmemoración de lo que fue el Holocausto, el asesinato masivo de los judíos, siempre invitábamos al autor de este libro, Sin Tregua. Es Hilo Oswald, quien su hija, precisamente Trudy Oswald, hizo la síntesis, las entrevistas de un libro extraordinario donde deja testimonio de toda su historia y lo que tuvo que vivir desde muy niño para poder sobrepasar lo que fue el Holocausto y la persecución contra los judíos. En esa época tuvieron que salir muy niños hacia otros países y especialmente hacia Israel. Precisamente el doctor Gil Oswald desapareció, está en la otra vida, pero nos deja este testimonio, como también el de su esposa, con varios libros. Por cierto, manifestamos nuestra condolencia hoy a quien, el esposo de la hija de Oswald, que es la que escribe este libro, también Frank Bendayan, se lo llevó a nuestro Dios, pero nos dejó una vida extraordinaria, con una extraordinaria esposa y unos hijos que seguirán el ejemplo de su abuelo y de sus padres. De todas maneras, hoy, como decíamos, se cumplen los 80 años de esa masacre terrible del nazismo en la persecución contra los judíos, y fue la liberación del campo de Auschwitz por las tropas soviéticas. Pero naturalmente en esa guerra estaba Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los países de las democracias occidentales para salvar del terror del nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, pero también de esa visión autoritaria en Japón, donde Estados Unidos participó también en la guerra en Asia. Y naturalmente, tarde o temprano, la verdad se impuso y la victoria. Eso dio origen a la creación de Naciones Unidas en 1945, y a que allí se condenara precisamente los crímenes como lesa humanidad y además crímenes de guerra, lo que es el genocidio. Después se generó lo que llega a ser la Corte Penal Internacional, con un derecho penal internacional donde los crímenes de guerra y situaciones como esta están penadas. Hoy inclusive se piden otros tipos de crímenes, como el ecocidio, cuando se atenta contra la naturaleza, especialmente en la situación ecológica, e incluso el genocidio, dirigiéndolo también a los problemas de género y de sexo, porque hay una persecución también en muchos países contra la mujer. Lo cierto es que hoy, en la tarde a las 4, habrá una reunión en San Bernardino, ahí cerca de la Candelaria del Sambil, de una película que demuestra cómo hay gente buena, lo que llaman ellos los justos de la tierra, que salvaron muchas vidas y arriesgaron su propia existencia para poder darle protección a niños y adultos perseguidos por los nazis. Pero volviendo a la política nacional, vamos a hacer un análisis a profundidad del Holocausto, pero en política internacional vemos que Estados Unidos no dio marcha atrás, pero también Colombia, frente a las sanciones que planeaba imponer a Colombia por la negativa de su gobierno a permitir el ingreso de vuelos militares con migrantes deportados, luego que el país sudamericano aceptara los términos de esa política del presidente Donald Trump. Es decir, Donald Trump amenazó y quiso cumplir su promesa en Colombia y forzó a que Colombia aceptara ahora las negociaciones para evitar las sanciones que Trump había anunciado, sobre todo en materia comercial y en comercio internacional, y aranceles que harían imposible a los colombianos dificultar el comercio entre Colombia y Estados Unidos, y además cerrar a todo el gobierno colombiano la posibilidad de ir a Estados Unidos. Es lo que estamos viendo en la política de Trump de mano dura, y el gobierno colombiano tuvo que ceder y aceptar, como hizo Brasil, aunque Brasil hizo las quejas correspondientes, aceptó los vuelos de aviones militares norteamericanos, señalando el trato inhumano a los brasileños que llegaban, como lo hizo el presidente de Colombia, pero el presidente de Colombia amenazó a Estados Unidos y tuvo que negociar, y así lo vamos a ver en la nota de hoy. Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. Bajó la tensión entre Colombia y Estados Unidos. El país sudamericano aceptó en la noche del domingo el ingreso de vuelos militares con migrantes deportados por Estados Unidos, y Washington dio marcha atrás en la serie de sanciones que planeaba imponer a Colombia. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. La controversia había subido de tono a lo largo de la jornada, luego de la negativa del presidente colombiano Gustavo Petro de permitir el aterrizaje de los aviones con deportados, alegando que sus connacionales estaban recibiendo malos tratos.
Trump anunció entonces aranceles a las importaciones procedentes de Colombia y otras medidas como restricciones de viajes y revocatoria inmediata de visas. Petro respondió ordenando a la cartera de Comercio Exterior que también imponga un arancel a los productos procedentes de Estados Unidos e instó a su gobierno a dirigir las exportaciones hacia otros países. El incidente es el primer choque de Petro con Trump, quien asumió la presidencia el 20 de enero con promesas de mano dura contra la migración irregular. Luego de la decisión del líder colombiano de aceptar la política de deportaciones de Trump, la Casa Blanca indicó que suspendía las medidas anunciadas más temprano. Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y sus fuerzas militares han cooperado desde hace décadas en la lucha contra las guerrillas y los cárteles del narcotráfico. En el caso de Estados Unidos se puede estar en contra de la política del presidente Trump, sobre todo en materia como lo del Canal de Panamá, lo de Groenlandia, la situación de la migración, el hecho de cambiar el nombre al Golfo de México por el de América y muchas otras cosas, pero fue un presidente electo con la mayoría de los estadounidenses y es su presidente, tendrá su proyecto político y económico y social, pero en otras partes del mundo hay elecciones fingidas, falsas, que no son ciertas y unas democracias que solamente tienen las elecciones para demostrar que se está en la presidencia, pero donde la oposición no puede manifestarse. Es el caso de lo que está pasando hoy en Europa Oriental con Alexander Lukashenko, quien fue reelegido para un 7º mandato, 7 veces presidente interrumpidamente, como presidente de Bielorrusia con el 87.6% de los votos, según el sondeo oficial a boca de urna, en unas elecciones sin oposición que dieron la victoria al autócrata que gobierna con mano de hierro desde 1994, cuando cayó el muro de Berlín, mientras que otros países que estaban bajo la onda comunista en esa época, como el caso de Polonia o la República Checa, a hoy en día, o Serbia, son países con democracias que funcionan libremente y donde la mayoría selecciona. Y nuestros gobiernos quieren perpetuarse porque la alternabilidad es fundamental en las democracias y particularmente lo que reclaman en el caso de Bielorrusia es que funcione esa democracia representativa, participativa y sobre todo con conocimiento de la defensa de los derechos humanos y de la libertad. Es la nota que nos trae la prensa de hoy. Alexander Lukashenko fue reelegido el domingo para un 7º mandato como presidente de Bielorrusia con el 87,6% de los votos, según un sondeo oficial a boca de urna. Las elecciones del domingo, las primeras desde 2020, cuando Lukashenko reprimió las grandes protestas en su contra tras unos comicios considerados fraudulentos por los opositores y los países occidentales, se celebraron sin oposición y le dieron la victoria al autócrata que gobierna con mano de hierro el país desde 1994. Durante su 6º periodo como presidente, el líder de 70 años sofocó por completo cualquier tipo de disidencia, aunque lo negó a la prensa luego de votar. En Bielorrusia tenemos una democracia brutal, no presionamos a nadie y no silenciaremos a nadie. La líder de la oposición exiliada en Polonia, Svetlana Tijanowskaya, tachó la elección de farsa y calificó a Lukashenko de criminal que se hizo con el poder. Lo que está ocurriendo ahora en Bielorrusia es una farsa y una imitación. Esto no son unas elecciones, sino una operación electoral especial para mantener a Lukashenko en el poder. Según la ONU, más de 300.000 bielorrusos de una población de 9 millones han huido por razones políticas, principalmente a Polonia. Tanto la Unión Europea como los detractores de Lukashenko y las ONGs de defensa de los derechos humanos consideran estos comicios una mascarada. Lukashenko ha sido un fiel aliado de Rusia en su invasión a Ucrania desde hace casi 3 años y con el apoyo de Vladimir Putin consiguió mantenerse en el poder mediante la represión. Frente a ello, los países occidentales han impuesto una serie de sanciones a Bielorrusia, lo que ha llevado a Lukashenko a acelerar su acercamiento al Kremlin y abandonar su estrategia de equilibrio entre Moscú y Occidente. Precisamente leyendo este libro de Hilo Oswald, Sin Tregua, que es su lucha desde niño, cuando tuvo que ir exilado primero a Israel y después a Venezuela, decía que Israel le dio la dignidad y Venezuela le dio toda la libertad y el desarrollo posible a su familia y a él. Y precisamente leyendo el libro hicimos un análisis de hoy, lo que está sucediendo en Auschwitz-Birkenau, con jefes de Estado, entre ellos los reyes de España, muchos gobiernos están presentes, la sociedad civil, y todavía quedan algunas de las víctimas de la persecución de los nazis, incluso en su mano tienen marcado el número, cómo los tenían, olvidando sus nombres y tratándolos como cosas, y los simplemente quemaban allí, incineraban, cuyas cenizas todavía son el recuerdo, y sus objetos que se ven cuando uno visita
los campos de concentración, donde nunca más debe ocurrir esto. Por eso, como decíamos esta tarde a las 4, en el San Mil de la Candelaria, estaremos en un acto con la sociedad civil venezolana, la comunidad judía, y recordando esas horribles situaciones tan terribles, conmemorando ese gesto extraordinario y pidiéndole a Dios y al mundo que la justicia y la libertad se impongan frente a la barbarie. Con eso vamos a posteriormente entrevistar a los de hoy, que vamos a trabajar sobre el tema del protocolo y las relaciones internacionales, que son vitales para el entendimiento entre los estados, como ocurrió recientemente con Colombia y Estados Unidos, la peor crisis política de los últimos tiempos, y solucionada por la negociación entre el presidente Trump y el presidente Petro. Vamos a escuchar el editorial de Auschwitz. Hoy, dentro de las conmemoraciones más importantes del año, está la de recordar lo que fue el holocausto, el asesinato de miles de personas en campos de exterminio en la época del gobierno nazi de los alemanes de Hitler. Precisamente allí, en la zona de Auschwitz-Birkenau, el campo de concentración liberado por los rusos en la época de la Unión Soviética y en la alianza con Occidente frente al nazismo, hoy se reúnen jefes de Estado, jefes de gobierno, altos representantes de la sociedad civil y particularmente familias donde todavía hay algunos que sufrieron las torturas, el vejamen del gobierno nazi contra los derechos humanos y contra el derecho humanitario. Desde 1941, el gobierno dictatorial de Alemania erigió el mayor campo alemán de exterminio, Auschwitz-Birkenau. Los nazis asesinaron hasta finales de enero de 1945 a 1.100.000 personas y a otras minorías, fundamentalmente centrados en su exterminio de lo que eran los judíos. Auschwitz fue el lugar elegido. Desde el punto de vista de transporte, estaba ubicado en el centro de Europa y podrían llegar allí como llegaban los trenes con los que iban a ser asesinados. Desde el ataque de Alemania a Polonia ya había comenzado la persecución de los judíos. Hitler y sus ejércitos se extendieron en gran parte de Europa. Bajo el lema de la solución final, se implicaban todos levantar campos de exterminio, y así desde marzo de 1942 muchos trenes llevaron deportados desde diversas partes de Europa hacia los campos de la muerte, especialmente en la Polonia ocupada, porque el criterio era desaparecer la raza judía. En este campo de Auschwitz-Birkenau funcionaban las cámaras de gas, aunque muchos serían como internados en campos de concentración forzados a trabajar. Pero también otras ciudades alemanas como Colonia, Stuttgart y Hamburgo recuerdan las deportaciones hacia la muerte. También fueron llevados allí y otros campos de concentración por ferrocarriles judías y judíos de numerosos países europeos como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Hungría, Grecia y otros de la región balcánica. Cuando estuvimos visitando el campo de Auschwitz, hay muestras del horror donde están apilados lentes, cabellos humanos, grandes vitrinas con prótesis o pertenecientes a víctimas y objetos personales. El 27 de enero, un día como hoy de 1945, los soldados del ejército ruso llegaron al campo de concentración. Fue un momento de absoluta parálisis. Los libertadores jóvenes, soldados de la Unión Soviética, estaban ante los portones de Auschwitz y no daban crédito a sus ojos. Habían visto muchas cosas, pero lo que vieron allí, muertos caminando, solo al ver sus rostros y sus ojos comprendían: esos esqueletos están vivos. Quienes estuvieron prisioneros en Auschwitz conservaron el número que les habían tatuado los nazis en el brazo, y todavía quedan algunos en Venezuela. Lo increíblemente humano de ese lugar no dejaba paz. Los crímenes y males cometidos contra inocentes fueron puestos a la luz pública porque la catástrofe era inconcebible. Realmente era una maquinaria infernal para matar personas de manera industrial. Sin embargo, Alemania hoy, ya arrepentida de lo que hicieron los nazis, ha pedido perdón, y precisamente estarán presentes las altas autoridades de Alemania junto a autoridades del mundo, condenando para que nunca más recurran a la violencia y la muerte, ni sistemas políticos, económicos o sociales como el nazismo en el mundo de hoy, donde debe privar la libertad y la justicia.